cobertura extendida. En ambos casos hay el upright, el pendant y el seedable. También en control existe la aplicación especial de la cobertura estándar de upright y pendant. Y su presión son las de respuesta rápida y supresión temprana. Es decir, y en estos hay las upright y las pendant, es decir, no hay las seedable, que son las de pared. Ya, entonces vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el término control y supresión? Así. ¿Cuál es la diferencia entre el término control y supresión? ¿Quién sabe? Control quiere decir que simplemente sirve para controlar el juego. Es decir, no va a apagar el fuego. Por ejemplo, acá empieza un incendio, se activan los rociadores y se echa agua lo suficiente para controlar el fuego, o sea, para que el fuego no se extienda y a mí me permita salir. Supresión es que ya se apertura el rociador y su finalidad es apagar el fuego. ¿Ya? Esa es la diferencia. Estos son los pendant, los upright y los seedable. ¿Ya? Cuando hablamos de agua contra incendio, tenemos que hablar también del tipo de edificación. ¿De qué riesgo es la edificación? ¿Qué tipo de riesgo tiene la edificación? ¿Qué quiere decir tipo de riesgo? ¿Qué riesgo tiene de que se dé un incendio una edificación en específico? Y todos tenemos claro que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una vivienda que un almacén. No es lo mismo. Un aserradero, ¿no? Un aserradero con una tienda de muebles. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces aquí entra la diferencia, ¿no? O un restaurante en comparación de oficinas. Definitivamente son diferentes. Entonces ahí ya entra el tema de la ocupación, el tipo de ocupación o el tipo de sensibilidad al fuego, por decirlo así, en posibles incendios. Entonces, con eso, señores, empezamos. Clasificación de ocupaciones. Empezamos con el primero, que es la clasificación del riesgo leve, o también llamado bajo. El riesgo leve o bajo son ocupaciones o partes de otras ocupaciones donde la cantidad y o combustibilidad de los contenidos es baja y se prevén incendios con tasas de liberación de calor relativamente bajas. Relativamente bajas. Ejemplo de un riesgo leve es las oficinas, las iglesias, los clubes, las ocupaciones educacionales. O sea, si alguien por ahí está haciendo colegio y quiere ver qué tipo de riesgo es, dónde lo puede clasificar, es en el riesgo leve. Luego tenemos las ocupaciones de instituciones, las ocupaciones residenciales, entre otras, ¿no? Ocupaciones residenciales, saben que hablamos de vivienda, ¿no? Luego tenemos un riesgo denominado ordinario, pero dentro de ordinario existen dos grupos. En este caso hablemos del riesgo ordinario, grupo 1. Son las ocupaciones o partes de otras ocupaciones donde la cantidad y combustibilidad de los contenidos son moderados y los apilamientos de contenidos con tasas de liberación de calor moderadas que no superan los 8 pies o 2.4 metros.
Ejemplo, cocinas de restaurantes. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de restaurantes? Miren, ¿ves? Acá ya tenemos la cocina de restaurante que es de riesgo ordinario. Y acá tenemos, por ejemplo, las oficinas que les compraba, ¿no? Que estaban en riesgo leve. Planta de lácteos, plantas electrónicas, entre otros. También tenemos el riesgo ordinario grupo 2. En este riesgo hablamos de las ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la cantidad y combustibilidad de los contenidos son de moderadas a altas. Los apilamientos de contenidos con tasas de liberación de calor moderados que no superan los 12 pies, es decir, los 3.7 metros, y los apilamientos de los contenidos con tasas de liberación de calor altas, que no superan los 8 pies, o sea, los 2 metros cuadrados. En este caso tenemos los estacionamientos, ojo, estacionamientos, no está diciendo dónde, en general son estacionamientos, las ocupaciones mercantiles, las papeleras, las imprentas, los talleres gráficos, las fábricas textiles, las fábricas de plástico también son consideradas de ordinario grupo 2, etcétera. Pero adicionalmente a este grupo o a este tipo de riesgo, hay un tercer riesgo y el último, que es el riesgo extra. Este riesgo extra también tiene dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Grupo 1, ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la cantidad y combustibilidad de los contenidos son muy altas, que hay presencia de polvo, pelusas y otros materiales, introduciendo la posibilidad de incendios de rápido desarrollo en altas tasas de liberación de calor, pero no escasas o nulas cantidades de líquidos combustibles muy inflamables. Ejemplo, hangares para aeronaves, sin considerar la que está en la NFPA 409, que es hangares para aeropuertos, fundiciones, fabricación de maderas laminadas, aserraderos, riego del grupo 2. Son las ocupaciones aparte de otras ocupaciones donde las cantidades pasan de moderadas a sustancias de líquidos combustibles o inflamables. U ocupaciones con extensa protección de extensa protección de combustibles. Ejemplo, pulverización de líquidos inflamables. Ese es un extra del grupo 2. O sea, recontra peligroso, ¿no? Inflamable, por decirlo así. Otro es el enfriado del aceite en Cuba Libre. Fabricación de plásticos, saturación de asfalto, limpieza con solventes, entre otros. Vamos a este último antes de las consultas. También existe un sistema de control y drenaje del agua contra incendio. Puede ser para la montante del sistema que tienes acá, ¿ya? Este es para, como decía, para montantes, ¿no? Igualmente acá tenemos también una estación de control de un sistema combinado, donde está el manómetro, la válvula de retención, interruptor de flujo de agua, drenaje, entre otros. Para esto también ponemos una montante de drenaje. Listo. Con eso hemos terminado la clase de hoy. Vamos a pasar a las consultas, dudas